Sí, Andrea, los presupuestos máximos es lo que ahorita mencionaba de esas atenciones y esas prestaciones que no se pagan, que las EPS no pagan con la UPC, ¿cierto? Entonces, en el sistema de salud hay, digámoslo así, tres capas, ¿cierto? La primera, que es la grande, que es la UPC, que es la plata que la EPS recibe para pagar todo lo que está en el plan de beneficios, en lo que llamábamos el POS, eso ahora se llama el PBS. Entonces, esa es la UPC. Hay una cantidad de medicamentos, tratamientos, cosas que no se financian con esa plata de la UPC y que el gobierno se los tiene que garantizar a las personas. Entonces le dice a la EPS, yo le pago eso por aparte, y eso era lo que antes se llamaba recobros. Ahora le dice, no, yo le voy a dar a usted un presupuesto que lo estimo al principio de año para que usted pague todas esas cosas que están por encima de la UPC, que no se cubren con la UPC, y ahí en el año vamos cuadrando, según cómo se le vaya comportando ese gasto, si se le incrementa yo le ajusto y al final del año eso debe cerrar, ¿cierto? Y fuera de eso hay ya una capa por allá arriba, que es cosas que no están autorizadas, que vienen por mecanismos excepcionales o por tutelas de alguna naturaleza específica, que eso se sigue llamando recobros, pero ya es una parte muy poquita. Entonces casi que presupuestos máximos es la parte que cubre la mayor cantidad de servicios y de medicamentos que no están dentro del PBS, dentro del POS. Entonces, lo que hacen las EPS es una puja, un tira y afloje todos los días, todos los años, de decir cuánto va a ser el presupuesto o la asignación presupuestal para presupuestos máximos. Entonces, el gobierno siempre apropia una partecita, siempre dice esto no me va a alcanzar, pero a lo largo del camino lo vamos cuadrando. Entonces, hace varios años, ese lo vamos cuadrando, lo que nos falte lo cuadramos después, pues se ha venido quedando cortico. Y hay una deuda por allá del 2022 como de 800.000 millones que sigue ahí viva, que no se ha cuadrado, que no se ha ajustado y progresivamente ha habido desajustes, desfases en esos presupuestos máximos. Entonces, cuando el gobierno sale a decir, es que yo no debo nada de presupuestos máximos, pues claro, no debe nada de lo que presupuestó, pero de lo que quedó faltando, sí. Entonces, ¿qué le toca hacer a la EPS? Con eso que el gobierno no le paga para pagar los presupuestos máximos, pues entonces le toca sacar de la UPC para llenar ese huequito. Y ahí sigue y sigue y sigue el desfinanciamiento de esa parte que va de la UPC. Entonces, el incidente de desacato con el ministro tiene toda esa raíz, ¿cierto? En la parte de presupuestos máximos, recuerden, en cuanto a que pues, el gobierno no ha hecho los ajustes necesarios, las EPS siguen acumulando déficits por ese rubro y al final pues, son los pacientes los que están sufriendo con eso. ¿Cuál es el impacto de esto? Que normalmente, como estos presupuestos máximos cubren sobre todo tecnologías muy costosas o medicamentos nuevos que todavía no se han incorporado a la parte grande de la UPC, usualmente afectan es a los pacientes de alto costo, pacientes con enfermedades raras, con enfermedades huérfanas, con enfermedades de alto costo, inclusive con tratamientos de alto costo para cáncer. Y como esos grupos de pacientes están muy bien organizados, son lo que se denomina en la literatura de priorización en salud, se denominan las víctimas visibles. O sea, son las personas de carne y hueso que representan el sufrimiento de no tener acceso a los medicamentos que necesitan. Entonces, ustedes mismos lo han visto en los medios, como cada vez es más frecuente el testimonial de la señora que no le dan su medicamento, los pacientes de trasplantes, por Dios, vieron el informe de hace poquito en uno de los medios mostrando cómo los pacientes, después de que les trasplantan un riñón, que es bien difícil de conseguirlo, tantos años en lista de espera, les ponen su riñoncito nuevo para que puedan tener una vida casi normal y no les dan el inmunosupresor, por Dios, ¿eso qué pasa? ¿Qué termina pasando? Pues que se pierde el riñón y el pobre paciente vuelve a tener que ir a diálisis. Entonces, es una tragedia que esté pasando eso y estos pacientes, como son tan bien organizados, como tienen tanta visibilidad, pues entonces, obvio, ellos van a la Corte Constitucional, utilizan los medios para poder hacer sentir su voz y finalmente la Corte Constitucional ahí sí se pone la mano en el corazón y dice, no podemos dejar que le violen el derecho a la salud a estas personas. Entonces, emitió unas órdenes el año pasado diciéndole al gobierno, tiene que pagar los presupuestos máximos y en vista de que no lo ha hecho o no lo ha hecho de manera completa, pues entonces le metió ese incidente de desacato, ¿sí? Falta ver si el incidente de desacato lleva lo que denominamos en el sector el carcelazo, porque cuando hay un desacato a la persona le toca ir a una pena privativa de la libertad, creo que son como 3 días, ¿no?
Entonces, pues no sé si le va a tocar al ministro, me imagino que en una guarnición militar lo recibirán allá 3 días, pero eso es un hecho simbólico muy importante que estamos a punto de ver, ¿cierto? La Corte Constitucional ha estado ahí como quietica, como que no se ha metido, le dijo al ministro el año pasado que mirara ese problema de la insuficiencia de la UPC, pero como eso, digamos, es el problema grande, grande que afecta a todos los colombianos, ahí dirá la Corte, ahí démosle tiempito. Pero con presupuestos máximos sí toca es ya, porque ahí es donde están, repito, los pacientes de alto costo, las personas más visibles que están siendo afectadas en su vida misma. Han fallecido muchos pacientes por falta de esos tratamientos porque están siendo afectados precisamente por la insuficiencia de los presupuestos máximos y por la ausencia de los ajustes que requiere ese rubro.